redes sociales. Pero hermanos, este mundo no necesita más hombres de política, no necesita más mujeres de deportes, no necesita más personas de farándula. Este mundo necesita hombres y mujeres de Dios. Este mundo necesita personas que se comprometan con el Señor a tal grado que se paren frente con sus convicciones y puedan defender las convicciones de Dios arraigadas en la palabra de Dios, venga lo que venga y pase lo que pase. Usted puede decir, y que tiene estas características que está mencionando aquí Pablo para Timoteo, él le dice, tú eres un hombre de Dios. Por lo tanto, como un hombre o una mujer de Dios, usted y yo necesitamos cumplir estas características. Dice aquí el pasaje en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Un hombre y una mujer que están comprometidos con el Señor, un hombre y una mujer de Dios, son conocidos por las cosas de las cuales huyen. Sonaría un poco contradictorio que una persona dijera, un creyente va a huir, que no necesitamos ser valientes, pero el principio aquí habla acerca de que necesitamos huir de todo aquello que es pecaminoso y que va en contra del carácter santo de Dios. Nosotros nos metemos en muchos problemas y en la sociedad gente está sumida en sus matrimonios en problemas familiares, problemas sociales, problemas en su trabajo, mucho de ello por su pecado, su deshonestidad, su falta de confianza el uno con el otro. Estas características hablan en este pasaje de que un creyente necesita huir de ciertas cosas cuando nosotros somos considerados como hombres y mujeres de Dios. Y es muy sencillo lo que menciona aquí. Dice, una persona es conocido por las cosas de las cuales huye. ¿De qué cosas huye usted? ¿De cosas que vienen en la palabra de Dios que necesitamos hacer? ¿Le saca la vuelta a los principios de Dios? ¿O huye de las cosas que Dios dice que usted debe huir? Dice en algunos pasajes, así explícitamente, la idea de salir huyendo significa escapar de un peligro mortal. En ese sentido, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Las que viene hablando el capítulo 6 hasta el versículo 1 hasta el versículo 10. Habla ahí el pasaje específicamente de que una persona tiene que huir de la avaricia o del amor al dinero. Dice versículo 9 y versículo 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De la avaricia, del amor al dinero. ¿A poco no hay gente que vive para eso? Se capacita, estudia, es profesionista con la intención solamente monetaria. ¿A poco no hay familias que instruyen a sus hijos con la intención de que se superen, lo cual no es malo, pero que tienen el enfoque solamente de superación por cuestiones económicas? Dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ningún creyente debe vivir su vida con la intención de querer estar adquiriendo posesiones materiales. Dice el Señor, decía que nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Y aún los hombres más poderosos que usted vea, o que usted ha escuchado, o que están en las listas de los más ricos, absolutamente nada. Podrán tener las tumbas más bonitas, pero nada se van a llevar. He mencionado ahí en Culiacán, hay un cementerio, y usted puede ir a ese cementerio, y ese cementerio parece una zona residencial. Son mansiones, pero en realidad abajo son tumbas. Y ahí están los hombres que en un tiempo se consideraran muy poderosos en Sinaloa, gente que es sanguinaria y perversa, que solamente por el fin de ser poderosos y adquirir más, la avaricia, mataron personas, vendieron diferentes tipos de cosas dañinas, se buscaron adquirir poder, sobornaron gente. ¿Y dónde quedó todo ese poder?
en la tumba. Nada se llevaron. Ese es el resultado, dice aquí el pasaje, son traspasados de muchos dolores. El creyente, hermanos, no debe poner su vista en lo material. Si usted y a mí el Señor nos bendice con algo material, gloria a Él, ¿sí? Dios no está peleado con la riqueza. Dice la Biblia que Abraham era riquísimo en gran manera. Dice la Biblia que Job era riquísimo en gran manera. Pero ni Abraham ni Job tenían su esperanza en las riquezas. Job perdió todo, hasta sus hijos perdió toda su riqueza. ¿Y qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Un hombre de Dios, una mujer de Dios debe instruir y animar a sus hijos que su vida en este mundo, aunque sean profesionistas y vayan a adquirir una remuneración por su educación, no deben vivir en base a su remuneración. Deben vivir para el Señor, no con avaricia. Este mundo vive para pretender tener algo y la Biblia le llama a eso una vana gloria de la vida. No sirve de nada. Avaricia. Huye de la avaricia. Creyentes que no vienen a la iglesia por su trabajo. El trasfondo es avaricia. Creyentes que dejan de ser fieles en diferentes ministerios porque dicen, tengo yo necesidad de cubrir esto. Hay que preguntarnos, ¿es por avaricia? ¿Es porque quiero tener más? ¿Es porque quiero tener comodidad? Y si eso me lleva a mí a no estar siendo fiel al Señor en las áreas que Dios me ha llamado, sea como usted como esposo, ya sea como esposa, como padres, como ministros, como llamados al Señor, como alguien que tiene un ministerio aquí en la iglesia, y estamos menguando nuestro ministerio por avaricia, Dios nos va a tomar en cuenta. Dice la Biblia, vamos a ser traspasados de diferentes dolores. Huye de la avaricia. Dice un pasaje ahí enseguida, 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora está diciendo aquí, huye de ¿qué? De pasiones. Y es interesante que el apóstol Pablo aquí dice y junta, la Biblia menciona diferentes pasiones, ¿no? Pero en este caso habla de pasiones ¿qué? Juveniles. ¿Cómo serán las pasiones juveniles? El trasfondo sí es algo de inmoralidad y es lo primero que brinca en nuestras mentes. Pero también el trasfondo y la pasión juvenil es ese pensamiento de superioridad de que puede el joven comerse el mundo y tiene todas las capacidades en su propia fuerza, soberbia. Y también habla acerca de pasión en este sentido, algo que es inmoral. Dios nos anima a nosotros, como hijos de Él, como creyentes de Él, como hombres y mujeres de Dios, que huyamos de pasiones juveniles. Eso quiere decir que usted, si está en una relación de noviazgo, una relación matrimonial también, usted va a buscar que esa relación se mantenga en pureza. Eso quiere decir que usted, en donde usted se encuentre, y si usted tiene una propuesta indecorosa, en ese caso no va a pensar y decir yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte. Decía un amigo mío, yo soy fuerte, no voy a caer, no voy a caer, yo soy bien fuerte, yo puedo estar en cualquier lugar y no voy a caer. ¿Qué dice la Biblia? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el pasaje aquí es literalmente salir huyendo, huyendo. Usted puede pensar, mi esposo está bien feo, ¿quién le va a voltear a ver? Sí, hermanos, hermanas, decía mi padre, siempre hay un roto para un descosido. ¿Sí? Siempre hay alguien que Satanás va a utilizar para tentar. Y el principio aquí es salir corriendo, literalmente. Tenía un amigo en la secundaria, estábamos en la cancha de básquetbol y había una muchacha de mala reputación, toda la secundaria sabía que era de mala reputación y mi amigo en ese tiempo no estaba feo, ahorita está más feo, y fue la muchacha literalmente le dijo eso, quiero estar contigo, así, como Proverbios 7, y lo quiso rendir con la suavidad de sus palabras.
Y él estaba en su bicicleta a un lado de la cancha y nosotros estábamos jugando. Y de repente volteamos y iba así, como que lo viniera persiguiendo a alguien para matarlo así. Y se fue. Y luego dice, ¿y por qué se fue? ¿Está loco este o qué? Y luego fuimos ya que terminamos y le preguntamos. Y dice, no, es que fulana muchacha me dijo esto y yo mejor me fui corriendo. Y algunos que escucharon se empezaron a reír así como que, qué cobarde es. Pero ese es el principio. Salir corriendo para permanecer en pureza. Si usted, mi hermano, mi hermana, tiene una propuesta, alguien es cariñoso, alguien le comenta algo, alguien le dice ciertas palabras, no preste oído, huya. Salga de esa persona, no esté presente, sáquele la vuelta si sus intenciones son de inmoralidad. Huya, salga corriendo. Piense en su esposa, piense en su esposo, piense en su familia, piense en la santidad de Dios, piense en la santidad de la iglesia. Salga corriendo. Que su matrimonio no termine porque usted no supo decir no y salir corriendo. Huye, dice aquí, alguien que es del Señor, alguien que es de Dios, huye de las pasiones juveniles. Huye. Pero también dice en 1 Corintios 10, si puede ir ahí por favor, 1 Corintios 10. Déjenme ir un poquito más rápido, 1 Corintios 10. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Otro principio aquí acerca de un hombre y mujer de Dios que huyen es que esas personas huyen de la idolatría. En este pasaje, Dios, inspirando el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, una exhortación a los corintios acerca de que no se involucren en ningún asunto de idolatría. En este caso, en este trasfondo, sí son situaciones de idolatría directa que había por presentar algún sacrificio en la cultura en la cual ellos estaban viviendo, y ellos al comprar y verse en esas situaciones, les está diciendo en el versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, o los demonios lo sacrifican y no a Dios. ¿Qué estaban haciendo aquí los creyentes? Bueno, se ofrecía ese tipo de carne o comida, y esa era una venta después que probablemente era más barata. Pero aquí el principio que le está animando el Señor es que no participe en esos asuntos, y más que nada para no ser de tropiezo, dice la Biblia, al débil en la fe. Huye, dice la Biblia, de la idolatría. Que no nos encontremos nosotros estando ni cerca de quebrantar ese mandamiento de que no debemos tener otros dioses ajenos delante de Dios. Obviamente como creyentes nadie trae a San Judas colgando, ¿verdad? Ni tampoco trae a algún otro. Si usted es soltero, no trae al santo, ¿verdad?, de la soltería para casarse. No lo traemos. Pero el asunto aquí es, ¿dónde está nuestro amor? ¿Está en Dios plenamente? La idolatría empieza cuando nuestro amor no es a Dios, no es lo más grande. Si alguna otra cosa usted le dedica más tiempo, usted le dedica más deseo, usted le dedica más inversión que no es Dios, eso es idolatría. Si a usted le llama más la atención cualquier otra cosa que su devoción y su tiempo a solas con Dios, en su lectura de la palabra de Dios, en la meditación de su palabra, en la oración, en el servicio a Él, y le llama más atención cualquier otra cosa, tiene que pensar si eso es idolatría. Dice el pasaje, huya, salga corriendo, corra. También en este mismo capítulo, 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, dice versículo 5. Huye de estas cosas, se refiere también al versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. El trasfondo de 1 Timoteo 6, 11, huye de estas cosas, uno ahí es pasiones y otro es huye de falsas enseñanzas y de falsos maestros. Hermanos, hay muchísimas falsas enseñanzas. Usted se puede meter a YouTube
y usted pone ahí algo que quiere saber de Dios y le van a salir un montón de información, de videos, y muchos de esos videos no están afianzados en la palabra de Dios. Dice la Biblia que nuestra manera de pensar debe ser en la verdad, debe ser en los principios de Dios. Si hay algo que alguien enseñe que esté fuera de los principios de Dios, Dios siempre nos anima que nosotros debemos rechazar esto. Dice la Biblia que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Por eso usted y yo como hombres y mujeres de Dios necesitamos conocer su palabra. Cuando alguien viene y hablar alguna cosa que no viene según las Sagradas Escrituras, son especulaciones, no es algo que evidentemente diga en la Biblia, dice la Biblia, eso se rechaza, ¿sí? Dice la Biblia que nosotros debemos abstenernos de toda clase de mal, falsos maestros. Eso quiere decir que usted y yo estamos bien arraigados en la verdad. No vamos a ser fácilmente convencidos. Una persona que permanece fiel al Señor, un hombre y una mujer de Dios, son personas que conocen la palabra de Dios y pueden identificar a aquellos que son falsos maestros. Hermanos, hay muchos falsos maestros, muchas religiones hay, muchas iglesias hay, y la Biblia da ciertos principios para identificar cuando una iglesia es falsa. La Biblia los evidencia así, una iglesia falsa. Decía el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, si alguien viene y les predica otro evangelio, el cual no les he predicado, esa persona no es de Dios, sea anatema, dice la Biblia, no es de Dios. Todas las iglesias no llevan al cielo. El único que lleva al cielo es Cristo, es el único. Y lo único que nosotros necesitamos predicar es el evangelio y las verdades evidentes de la palabra de Dios. Huye de los falsos maestros. No les digáis, dice en 2 de Juan, bienvenidos. No participe con aquellos que no enseñan según la palabra de Dios. Cosas místicas, espiritistas, cuestiones angelicales y todo eso, que la Biblia no menciona en la palabra de Dios, se desecha, ¿sí? No debemos involucrarnos en ese tipo de situaciones. Entonces, un hombre y una mujer de Dios son conocidos por estas cosas que huyen de la avaricia, de las pasiones juveniles, eso involucra fornicación, de la idolatría y de los falsos maestros. Pero también dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Un hombre y una mujer de Dios también son conocidos por las cosas que sigue. Esa palabra seguir significa perseguir e ir atrás de algo. Es una decisión. Dice aquí el pasaje, sigue, persigue, busca cumplir, ser una persona con estas características. Una persona, un buen creyente, alguien que Dios puede decir, este es un hombre y una mujer de Dios, tiene estas características en su vida. Dice, sigue la justicia. Ese sentido, cuando dice justicia, es una persona que tiene el carácter de ser recto. Es una persona que es íntegra en todo lo que hace, en la iglesia, en los ministerios que tiene la iglesia, en su casa, en su comportamiento con sus hijos, con su esposa, con su familia, en su trabajo, fuera de la iglesia. Es una persona de carácter. No tiene desconfianza el esposo de esa persona de decir, como que ando viendo que puede ser que en una ocasión me vaya a engañar, o diga la esposa de él, sino que está plenamente confiado porque es una persona de carácter. Es una persona que sigue la justicia, está comprometido con la verdad. Eso habla acerca de lo que él hace. Es una persona que busca justicia, es una persona que busca evidenciar que conoce al Señor, como los ejemplos de José. Usted puede ver algo en la Escritura que diga algo malo de José, no hay. Usted puede ver en la Escritura que vaya algo o diga algo malo de Daniel, no hay. Muere a los 90 años aproximadamente y no se dice nada. ¿Puede usted ver algo que se diga malo de David? Sí hay.
un rey conforme al corazón de Dios que perdió casi todos sus hijos en su influencia. Y era alguien muy respetado y reconocido en Israel. Primer rey conforme al corazón de Dios, el rey que Dios escogió. Saúl era el rey que escogió el mundo, escogió la gente, el pueblo. David era el rey que Dios escogió, pero él descuidó su familia. Algo vieron en la vida de David, sus hijos, que les causó amargura, y por lo menos 2 de sus hijos lo quisieron asesinar directamente y tomar el reino. Justicia. Sus hijos pueden ver que usted busca tener un carácter íntegro. Sus hijos pueden ver en la actualidad que usted está buscando ser lo que Dios quiere que usted sea. A lo mejor no van a recordar mucho sus hijos de enseñanzas o consejos que le están dando. Lo que más van a recordar es el ejemplo que usted les dé. Y si ese ejemplo no es de integridad, esos hijos van a ser amargados, esos hijos no van a querer saber nada del Señor. Necesitamos tener justicia, seguir y buscar justicia, integridad. Pero también habla el pasaje, dice, y sigue la piedad. La piedad. La justicia es lo que uno busca hacer por la gracia de Dios. La piedad es lo que uno es, algo interno, una devoción a Dios, una actitud de pasión por Dios, piedad. Usted está comprometido con Dios. Dios es el número 1 en su vida y se refleja en todas las responsabilidades que usted tiene. Es interesante que la Biblia, el apóstol Pablo en Efesios, da los diferentes círculos en los cuales nosotros estamos involucrados. Habla ahí acerca de un aspecto matrimonial, aspectos de la familia hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y también habla de un aspecto laboral. Y en cada uno de esos ejemplos, ser respaldado por el ejemplo de la palabra de Dios. Los maridos deben amar a las esposas como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. Las esposas deben estar sujetas ¿a quién? Al esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y luego habla más abajo, dice que los que son en lo laboral, patrones, y también los que son empleados, deben hacerlo todo como para el Señor. Cuando una persona tiene un corazón de piedad, en ese sentido, un anhelo de conocer más al Señor, un amor por Dios, se refleja en todas esas áreas. Es un buen trabajador, es un trabajador puntual, es un trabajador que cumple lo que se le pide, es un padre que influencia a sus hijos, es una esposa que respeta a su esposo. Son 2 padres que se ponen de acuerdo para influenciar correctamente a sus hijos. Son hijos que obedecen al Señor en todo, que honran a su padre y a su madre. Pero eso es producir, hermanos, cuando alguien tiene piedad, un corazón de piedad. Su devoción a Dios es una actitud genuina por Él. Un hijo puede amar, puede honrar a su padre aunque su padre ha sido un tirano. Si su devoción a Dios y su amor hacia Dios es sobre todas las cosas, sí puede. Una esposa puede respetar a su esposo aunque su esposo le haya sido desleal o le haya tratado mal, sí puede, si su devoción está agarrada en el Señor. Un esposo puede amar a su esposa hasta que la muerte los separe, aunque su esposa no esté cumpliendo sus responsabilidades. Sí puede, si su devoción, su piedad es hacia el Señor de corazón. Pero también dice la Biblia que no solamente busca la justicia, busca la piedad, sino también dice ahí que busca la fe. Eso no habla de salvación, aquí habla de fidelidad. La palabra es pistos, constancia, alguien que es fiel a Dios hasta la muerte. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, es fiel a Él hasta la muerte. Quizá usted dice, se ha desviado poquito, dice, ya se acabó todo. Dice la Biblia que Dios nuevamente nos ayuda cuando estamos dispuestos y nos arrepentimos, ¿sí o no? A lo mejor no ha sido usted el padre que debía ser, o la mamá, o la esposa, o el esposo, pero nunca es tarde para ser fieles al Señor. Si nosotros buscamos al Señor de corazón y buscamos de su gracia, podemos mantener constancia hacia Él, constancia de fidelidad hacia Él, sin importar la situación social, sin importar si hay persecución.
sin importar si nosotros estamos padeciendo hambre, sin importar si nosotros estamos teniendo alguna enfermedad. Un hombre y una mujer de Dios, fieles a Él, son constantes, no se mueven. Ahí están, saben quién es su Dios, saben lo que Dios quiere para ellos y se permanecen fieles al Señor. Habla de amor también, habla de paciencia. Sigue el amor, busca que en su vida tenga ese atributo comunicable de Dios, el amor ágape incondicional de Dios. Ese es el amor que es el amor de Dios que el creyente debe tener para con todos. Un servicio incondicional, ¿sí?, hacia los demás. Se lo merezcan o no se lo merezcan. La iglesia, hermanos, necesita que nosotros tengamos este amor. Somos una gran gama de colores, somos diferentes todos, diferentes edades. Hay jóvenes, hay señoritas, hay adultos en mediana edad, hay adultos jóvenes recién casados, hay ancianos también. Somos diferentes. ¿Cómo podemos nosotros encajar unos con otros? Es gracias a eso, sigue el amor. Ame usted a ese niño batalloso que a veces viene para acá y nos quiere quitar el micrófono, ¿verdad? Sí. Ame usted a ese ancianito que a lo mejor le está repitiendo la misma historia que usted ya escuchó 5 veces, ¿sí? Respétele. Ame a esa hermana que le ha causado algún dolor o un mal comentario, perdónele. Ame a ese hermano que a lo mejor le hizo alguna injusticia. Lo que nos mantiene unidos es cuando nosotros buscamos tener ese amor. El amor, dice la Biblia, cubrirá multitud de pecados. También dice, sigue la paciencia. Es alguien que es constante, que permanece bajo. Es alguien que a pesar del padecimiento, de la tribulación, no cambia su identidad delante de Dios. Es alguien que permanece ahí, paciente. En ese sentido, es alguien que está siendo oprimido o atribulado. El contexto semejante era cuando alguien sacaban el aceite de las aceitunas poniéndolo en una prensa. Esa es tribulación. Entonces, dice la Biblia que la prueba produce paciencia. La circunstancia que Dios le permite le va a acercar más a Dios si usted confía en Él, o le va a alejar más de Dios si usted desconfía de Él. Y la idea es confiar en Él. Dice mansedumbre, alguien que soporta la injusticia, alguien que soporta los malos comentarios, alguien que está su poder bajo el control. En vez de enojarse, ¿sí?, por la gracia de Dios le pide y le ayuda a mantenerse tranquilo. ¿Como quién en la Biblia? Moisés. Hasta que un punto de la presión, yo creo, y le sacó el tapón, ¿verdad? Pero no había otro hombre más manso, dice la Biblia, en toda la tierra. 2 millones de personas, y en un tiempo, hermanos, él trataba de solucionar todos los problemas de esos 2 millones de personas, hasta que Jetro viene y le dice, no está bien lo que haces, te va a pasar algo, mejor divide eso y busca que alguien más te ayude. Pero él, dice la Biblia, era un hombre manso. Y esta es una de las áreas, hermanos, en las cuales muchos batallamos, reaccionamos mal, con enojo, con frustración. Y a veces quien lo paga son los hijos. A veces con quien sacamos la presión injustamente son los hijos. ¿Sí? Quítate de aquí. Y traemos las presiones del trabajo a la casa. ¿Sí? Y necesitamos nosotros cultivar y buscar tener esto, mansedumbre. ¿Usted sigue esto? ¿Usted busca tener un carácter íntegro? ¿Usted busca tener una piedad, una devoción a Dios, una actitud por Dios en todo lo que usted hace? ¿Usted es constante? ¿Usted es fiel al Señor? ¿Usted busca amar como Dios le amó a usted? ¿Usted busca soportar sabiendo que Dios siempre da una salida en la prueba? ¿Usted busca ser manso? Y estas, hermanos, siempre son cualidades que uno tiene que buscar. No se da nada más porque soy creyente. Tengo el Espíritu Santo, su preeminente grandeza de su poder, dice, que Dios me ha dado para que yo lo pueda hacer. Nadie puede decir, yo no puedo vivir integridad en este mundo de pecado, es que el diablo me orilla. Dice Dios, sí se puede. Usted puede ser un hombre o una mujer de Dios y ser de ejemplo de integridad, de piedad, de fidelidad, de amor, de paciencia, de mansedumbre.
También dice ahí, si usted puede ir por último en 1 Timoteo 6, no solamente un hombre y una mujer de Dios son conocidos por las cosas que huyen, no solamente son conocidos por las cosas que siguen, también dice el pasaje aquí, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. También es conocido por las cosas que pelea. Un hombre de Dios y mujer son conocidos por las cosas que pelean. Pelea ahí, la connotación es una connotación militar. Alguien que agoniza para cumplir la orden que le ha dado su general o la persona que está en autoridad. Alguien que está buscando cumplir los objetivos que se le ha dado. Pelea la buena batalla. En ese sentido, que somos soldados, como que somos militares. ¿Usted ha conocido a alguien que es militar? Yo no fui militar, hay algunos aquí que quizás fueron militares. Son conocidos aquellos que son militares por ímpetu, por valentía y por disciplina también. Son conocidos por defender la autoridad de Dios, defender y buscar que los que están bajo la autoridad respeten esa autoridad. En ese sentido, una persona que pelea es como esa persona, si usted imagina ahí alguien que está boxeando, a lo mejor a uno le gusta el box, ¿verdad? Y está ahí boxeando y no ha sido planeado, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? Y una que sí es buena la pelea. Y los dos están agonizando y aventando golpes con el objetivo de vencer al otro en esa lucha que tienen. En ese sentido de batalla es agonizar para cumplir los objetivos de Dios para su vida. Pelea. Estamos en una lucha, hermanos. Si usted ha sido llamado al ministerio de tiempo completo, al campo misionero, es una lucha. No pierda el objetivo. Es una pelea. Satanás siempre quiere que nosotros nos tranquilicemos. Todo está bien. Asisto a la iglesia. Tengo mi familia. Todo está bien. Siempre va a ir en contra de aquellos que están peleando la buena batalla. Buena batalla, en este sentido, una lucha para cumplir el ministerio, en este caso, para Timoteo como pastor, pero todos tenemos áreas en nuestras vidas por las cuales necesitamos luchar. Usted pelea porque su familia ame a Dios, sirva a Dios, conozca a Dios. Usted pelea por eso. Vemos muchos ejemplos en la Escritura de gente que peleó militarmente. ¿Se acuerda usted de los valientes de David? No vamos a ir al lugar, pero ahí en 2 Samuel, usted puede checarlo después, habla acerca de 23, de quiénes eran los valientes de David. Dice que uno miró la situación y se paró enfrente de una parcela de lentejas, que era el sustento para ese pueblo, y la defendió. Y Dios le ayudó y venció. Menciona a otros 3 que dice David, ¿quién me diera de beber del pozo de fulano lugar? ¿Y se acuerda qué hicieron? Se fueron entre los enemigos y agarraron agua y se la trajeron a David. Y David dijo, no puede ser que yo me tome esta agua, y la derramó, dice, en sacrificio. Los valientes de David estaban comprometidos para ser fieles ¿a quién? A David. Nuestro compromiso de fidelidad a Dios y de la pelea que nosotros debemos tener es hacia Dios. Es con Dios. ¿Pelea usted por sus hijos? Van a venir, hermanos, muchos lobos rapaces si usted tiene señoritas. ¿Usted quisiera que el esposo de sus hijas fuera ahí un cristianito nada más, que a veces va a la iglesia, a veces lee la Biblia y siempre le están apuchando, ándale, mi hijo, hace esto y lo otro? Yo no quisiera eso para mis hijas. Yo quisiera a alguien que está dispuesto a pelear, está dispuesto a pararse, está dispuesto a defender la verdad de Dios. ¿Usted quisiera que su hijo se casara con una muchacha bonita, pero que no busca al Señor, no lee su palabra, no sirve nada en la iglesia, nada más está cumpliendo? Yo no quisiera eso para mi hijo. Necesitamos criar, hermanos, hijos, hijas, que un día sean hombres y mujeres de Dios para que la iglesia sea fuerte.
que sepan evangelizar, que no tengan miedo a ir a evangelizar, que sepan ministrar, que sepan aconsejar, que sepan sacrificarse por otros y no ver por sus propios intereses, que estén dispuestos a pelear. Esa analogía la utiliza el apóstol Pablo en 2 Timoteo, no vamos a ir ahí, utiliza 4, pero dice, el que lucha, dice, de todo se abstiene, hablando acerca de pureza, de no vivir sin integridad, pero también habla acerca de aquel que está peleando y está en bajo autoridad, ese militar tiene que recordar por quién está peleando, tiene que recordar que está bajo autoridad y tiene que recordar que si está bajo autoridad, no debe olvidar que estamos en una pelea. Usted puede leer después Efesios 6. ¿Y cómo es esa pelea? Es espiritual, es real la pelea, hermanos. Necesitamos pelear por lo que Dios quiere que peleamos. Los enemigos, nuestra carne, el mundo y Satanás son reales. Satanás quiere que sus hijas se casen con impíos, quiere que sus hijos se casen con impías y quiere que ya la siguiente generación no siga siendo fiel al Señor. ¿Usted está dispuesto a pelear por su familia según los principios de Dios? ¿Usted les influencia con la palabra de Dios? ¿Usted les busca animar con la palabra de Dios? ¿Le ven a usted que no es fusilánime en lo que está haciendo? ¿Le ven que usted no está ahí lamentándose por lo que tiene que hacer por el Señor? Si somos soldados, hermanos, los soldados no se lamentan. Si el militar le dicen, te vas a quedar aquí y vienen 3 horas, el que le mandó tiene que estar ahí. No va a estar abajo del árbol ahí. Es que tenía mucho calor y por eso usted no me entiende. Si dice eso, le va a ir peor. Va a pasar más tiempo en el sol y un castigo más grande. Si Dios a mí me ha llamado al ministerio, yo no puedo decir, no, es que el ministerio no, es muy batalloso y no hay descanso casi. ¿Sí? Dios no me llama a eso, me va a tomar a cuentas. Es una pelea. Si usted tiene hijos, no puede decir, es que mis hijos son bien difíciles, usted no los conoce, no me respetan y no así. Es un ministerio, usted tiene que pelear por sus hijos. Usted tiene que pelear por su matrimonio. Dios, dice la Biblia, que aborrece el divorcio. ¿Sí? Dios anima a que nosotros luchemos, si hay alguna circunstancia difícil, para restaurar ese matrimonio. Pelee. Hermanos, no sé si espero que no sea la presente generación. ¿Usted ha escuchado esa expresión, generación de cristal? ¿Sabe por qué dicen eso? Porque ahora si usted dice un comentario o algo, por todo se ofende, ¿sí? No puede comentar algo y dice, es que eso, ahora, es que eso me ofendió, es algo contra mí, ¿verdad? Años más atrás, vamos a decir, en tiempo de nuestros abuelos, un niño de 10 años ya estaba en el campo trabajando, ahí, y pobre de él si decía algo, ¿sí? Y años más acá, sus padres le mandaban a hacer algo a usted, y pobre de usted si lloraba. No puede decir, es que está muy caliente el sol. Qué caliente el sol, ándale y sopas. Y pobre de usted, ¿sí? Nosotros, hermanos, necesitamos influenciar a nuestros hijos para que tengan carácter, que estén dispuestos a sacrificarse por otros. Si no tienen carácter y no están dispuestos a pelear, no van a pelear por su esposa, no van a buscar que su esposa tenga el bienestar, no van a buscar que sus hijos tengan integridad. Necesitamos nosotros forjar hijos de carácter, que no sean llorones, que no se lamenten por todo, que sepan comer lo que se les pone, que sepan ellos hacer lo que se les está pidiendo en la casa, que tengan carácter. Usted y yo podemos ser catalogados como lo que dice aquí la palabra de Dios, hombres y mujeres de Dios. Usted busca huir, de las pasiones juveniles, de la avaricia, de la idolatría, de la fornicación. Busca huir de eso. ¿Por qué nosotros animamos a los jóvenes en la iglesia que se mantengan lo más posible apartados físicamente en su noviazgo? Por ese principio, ¿sí? Entre más tiempo están 2 personas juntos y empiezan a, vamos a decir, tocar poquito, eso siempre lleva más, ¿sí? Dice la Biblia, huye de todo ese tipo de pasiones. También dice la Biblia que necesitamos seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, mansedumbre.
y pelear la buena batalla. Busque pelear por lo que Dios le ha llamado a hacer. Es esposo, como esposa, como padres, como hijos, como siervos de Dios. Pelee. Que sea conocido usted no por alguien que se queja de todo, sino porque alguien que se compromete por el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te